Vamos entonces a empezar, pastor. Por supuesto, animarle nuevamente a repasar este Evangelio de San Marcos, extraordinario. Y hemos llevado, sé que han llevado todo el Evangelio, pero este es un resumen que nos va a hacer un recordatorio, así un paseo rápido del Evangelio y de las bendiciones que trae este pasaje, ¿no? Del Evangelio. Podemos iniciar quizás con el autor, Sonita. Así es. Si recordamos, el Evangelio de Marcos fue uno de los primeros evangelios que fue escrito. Aproximadamente 55 a 65 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El autor es Marcos. No es un discípulo, no es un apóstol, no es uno de los 12, ¿no? Pero vemos ahí que según los estudiosos señalan que fue discípulo de Pedro y también del apóstol Pablo, ¿no? Así es. Y aquí podemos hablar de Marcos. ¿Qué nos enseña este discípulo? La resiliencia, ¿no? Correcto. La resiliencia. Él en una temporada falló, como muchos quizás que nos están ahorita en conexión o más adelante van a escuchar, fallamos, ¿no? Podemos equivocarnos, podemos caer, pero la resiliencia es que tú te levantes y puedas continuar, porque tenemos un Dios de oportunidades. Así es. ¿Y cómo fue el tema de Marcos, pastor, cuando él falló? Miren, si él se hubiera rendido en el camino, ya no hubiera continuado, opuestamente no sé cómo se llamaría, ya no se llamaría Marcos posiblemente, ¿no? Este evangelio. No hubiera escrito. Pero este hombre ya todavía es joven en ese momento, supo llevar y manejar cuando uno falla. Así es. Hay veces las personas cuando fallamos a Dios, como que no manejamos bien nuestras emociones y como que ya nos rendimos y el enemigo ataca nuestra mente, nuestro corazón, diciendo ya fallaste, ya no vas más, pero no pasó eso. Y tuvo un Dios restaurador y yo creo en esta materia ha usado a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles especialmente, yo sé que fue también Pablo, pero también Pedro. Porque Juan Marcos viene a ser su discípulo de Pedro también, ¿no? Claro. Y posiblemente de ahí ha tomado la materia prima, digamos, para escribir todo este Evangelio Marcos, ¿no? Tal vez se estarán preguntando, ¿pero en qué falló Marcos? No es que cayó en pecado, tampoco es así, sino él fue seleccionado por el apóstol Pablo a viajes misioneros, a llevar la palabra, pero en uno de esos viajes misioneros, él, de alguna manera, ¿qué pasó? No lo sé, no sabemos el trasfondo. El hecho es que él renunció, abandonó. Y el apóstol Pablo, que era amante del evangelio y alguna cosa radical, celoso, exactamente, dijo, no, otra vez, ya no. Aquí terminó. Aquí termina porque este es inmaduro, todo otra vez nos van a abandonar y hubo un conflicto por eso entre los apóstoles. Y la Biblia dice que hubo un gran conflicto entre los grandes, entre Bernabé y Pablo. Así es. A causa de Marcos. Se separaron temporalmente, claro, ¿no? Pero hubo una separación. O sea que hubo una discordia de todas maneras. Y esto nos permite ver, y pasa también podemos tener diferencias. Así es. Dentro, sirviendo al Señor, siendo hijo de Dios, congregando en una iglesia, podemos tener estas diferencias que nos puedan, de alguna manera, separar por un breve tiempo. Pero aquí fue tan extraordinario, el Señor tiene todo bajo control, que si bien es cierto, hubo un conflicto tal entre Pablo y Bernabé, y dijo, Marcos no va, pero Pablo se fue con Silas, ¿no? Sí, con otro discípulo. Y Bernabé con Marcos. Y Bernabé se fue con Marcos, se dividieron y se fueron cada uno por su lado. Pero no se fueron a decir, yo tampoco ya no hago la obra, no. Cada uno se fue por su lado, pero llevaron a otro nivel. Exactamente. Llegaron a otros lugares que quizás no lo hubieran hecho si estaban juntos. Entonces el Señor, tiene sus planes. Todo lo que el enemigo pueda decir o desanimar, el Señor lo convierte para bien, ¿no? Exactamente, es verdad, eso todo eso es la riqueza de este autor, ¿no? El autor del Evangelio San Marcos, y la forma de su vida misma nos enseña cómo Dios pudo obrar y trabajar en la vida de este varón
y llegar a donde llegó, ¿no? Y fue uno de los autores del Evangelio en este caso, de la Biblia. Cierto. Hermoso. Así es que si nosotros caemos o fallamos, nunca el Señor nos descarta. Tenemos un Dios de oportunidades. Perfectamente, exactamente. Y ahora, avanzando un poco ya de Marcos, del autor, ya conocemos a Marcos. ¿En qué se enfoca este Evangelio? El enfoque del Evangelio, recordemos que la semana pasada vemos, por ejemplo, a Mateo. Ajá. Y Mateo presenta a nuestro Señor como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, Ajá. ¿no? Presenta como el Hijo de Dios, como el Rey, ¿no? Como el Rey. Exactamente. Y habla de la genealogía, todo Ajá. para dar el argumento. Pero en este caso, Como recordemos que Mateo va dirigido a un público judío. Y para afirmar, pero Marcos va a un público gentil. No necesita tanta trasfondo, tanta historia, y Marcos comienza a presentar el Evangelio directo. Mans, ahí con un lenguaje sencillo, un lenguaje así de rápido, y se enfoca directo. Y Marcos se va a enfocar más en las acciones que la palabra de nuestro Señor, en la obra, en los hechos. Se enfoca más en los hechos. Por eso es importante que Marcos entender, ¿no? Vamos a ver a nuestro Señor obrando, sanando, enseñando, trasladándose de un lugar a otro de una manera espectacular, evangelizando, o sea, obras. Así es. Y no tanto capta, él no se enfoca tanto en la palabra, porque los evangelios se hacen, ¿no? Los evangelios ven de diferentes enfoques. Así es. A una misma cosa, una misma situación. Entonces, esto es el Evangelio de San Marcos. Entonces ahí podemos ver que Marcos se enfoca en el ministerio, que es milagros, enseñanzas, liberación y predicación. Cierto. Y entonces ahí vemos nuestro Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios, que se cansó. Así es, vemos su humanidad. Su humanidad, pero sin embargo él prosiguió a la obra, siguió a la obra y estaba cada día buscando servir. Y uno de los versos principales que resumen un poco el Evangelio de Marcos es... Claro, Marcos 10:45. 10:45. Donde él, nuestro Señor, dice: yo no he venido a ser servido, Amén, sino a servir, ¿no? así es. Como que todo el Evangelio, o parte, digamos, tema central de nuestro Señor es eso. Sí. ¿Sabe? Porque él es, en Evangelio de San Marcos, conocido como el siervo sufriente, ¿no? Así es. Entonces, iniciamos. Sí, amén. Ya estamos. En Marcos directo, como va directo, capítulo 1 de verso 1, ahí el Señor, no mejor dicho, Marcos presenta el Evangelio como tal cual. Inicia diciendo el Hijo de Dios. El Hijo. Eso está en Marcos 1:1, sí. Podemos ver principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ingresa el Evangelio y dice es Hijo de Dios. Ya no habla de la genealogía, ya no es como Mateo, sino ya lo presenta como el Hijo de Dios. Cierto. Eso es importante. Recuerden que están yendo a un pueblo, a un público gentil, a un público que no conoce el trasfondo, directo, presentando a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios. Y eso es importante, ¿no? Ahí podemos ver de los capítulo 1, 14 hasta el 26 más o menos, ¿no? Por ejemplo, empieza la predicación del reino. ¿No? Empieza la predicación del reino, la labor de nuestro Señor, que empieza a predicar, y después también llamamiento, la convocatoria a sus discípulos. Claro, a sus 12. A los 12, ahí podemos ver todo eso, y continuando en ese mismo, en los primeros capítulos podemos ver, por ejemplo, los leprosos, los paralíticos, cómo son los milagros, ¿cierto? Los endemoniados, ahí vamos a ver el endemoniado, ¿no? La hija de Jairo, ¿qué más? La mujer con flujo de sangre, extraordinarios milagros en los primeros capítulos. En el capítulo 2, uno de los milagros que personalmente me impacta es Jesús sana al paralítico. Ese es extraordinario. Exacto. Y ahí nos da unos detalles que otros evangelios quizás no lo vamos a ver, ¿no? Sí, ahí
tiene razón, Ajá. va ¿Y más qué nos puedes detallado. comentar ahí, pastorcito? Ahí podemos dar más detallado cómo fue el labor de, de sus amigos, de este paralítico, que hicieron todo el trabajo de llevarla al techo, bajarle por el techo, un sacrificio enorme. Ahí vemos, si vemos un poquito más atrás, nuestro Señor Jesús venía de una labor muy ardua, llega a una casa a descansar tal vez, pero como se enteraron que Jesús llegó, invadieron toda la casa porque buscando los milagros, ¿no? Los milagros. Ahí vamos a ver nuestro Señor, puro milagros. Puro milagros. Entonces, hechos. Si o sea, quieren... no vemos a nuestro Señor descansando, relajándose. No estamos ahí como nuestros evangelios que están pescando, que están comiendo con sus discípulos. Acción y acción y acción. Inmediatamente estaba aquí, inmediatamente se trasladó allá. Sí, es cierto. Y en esto, en capítulo 2 que habla Jesús sana a un paralítico, hay una enseñanza muy hermosa que debemos tomarlo también. ¿Qué tipo de amigos somos, no? Esos amigos que te impulsan, que a pesar de que no hay oportunidades para ingresar a la casa porque la casa estaba llena, ya no cabía nadie, ¿no? Nadie. Ahí vemos la fe de los amigos, no tanto el paralítico, ¿no? El paralítico no era la fe, no. Porque cuando nuestro Señor Jesús dice, no dice la fe del paralítico, sino dice la fe, cuando vio la fe de ellos. La fe de ellos se refiere a los amigos, porque el paralítico fue llevado, no hizo nada. El que hizo el gran labor, el que hizo el trabajo fueron los amigos. Y al no tener espacio se subieron por el techo, y bueno, no es en este caso como las casas de ahora, ¿no? Que tenemos cemento. Eso en ese tiempo era pues un material mucho más sencillo, quizás de romper. Ingresaron, hicieron un agujero y ingresaron al paralítico. Imagínense para que una persona pueda, cuántas dimensiones tiene que haber abierto. Y un cuerpo paralítico, ¿cómo lo subieron, no? O sea, toda la gran acción que hicieron. Ese tipo de amigos, rodeémonos de ese tipo de amigos, personas que a pesar que estás paralítico, porque podemos estar paralizados por ciertas situaciones, ya no hablamos de la parálisis física, sino una parálisis quizás de acción, que quizás no avanzas, pero esos amigos que te dicen sigue, avanza, y pueden llevarte y exponerte a Jesús. Qué hermoso. Esos son los amigos que valen más que un hermano, desde el proverbio, ¿no? O sea, tienen un valor extraordinario. Ni con los dedos. Ni con los dedos, cierto. Bien, continuamos entonces. Ahí si quisiéramos detener en cada acto de milagro que hizo nuestro Señor, es extraordinario. Pero vamos avanzando porque el tiempo es breve. Entonces podemos ver, por ejemplo, la gran comisión y el camino a la cruz, y esto ya un poco adelantándonos en los capítulos 8, capítulos 10. Vamos a ver ahí que el Señor comienza ya la gran... Por ejemplo, a mí me impresiona la confesión de Pedro. Cuando dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y eso nuestro Señor Jesús le dice, eso no te reveló, humano, sino eso te reveló. Claro, otros decían que eres el profeta, otros decían, tal cosa, Moisés, Elías. Pero sobre Pedro vino la revelación, ¿no? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor dice, no te lo ha revelado nadie, mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, la revelación de Pedro, quién es nuestro Señor Jesús. Jesús después, por ejemplo, ¿qué hace nuestro Señor? Predice ya que viene su crucifixión también. Es su muerte y todo esto. Es una enseñanza sobre, por ejemplo, el discipulado, ¿no? Es una enseñanza de cómo servir a Dios y a los demás dejando todo. Y eso cuesta, eso sí es difícil. Nuestro Señor se va a enfocar ahí que le dice a los discípulos, hay que dejar todo. Hay que dejar todo para servir a Dios. Extraordinario. Nos preguntáramos ahora, si estuviéramos en esa época, si Jesús nos dice, sígueme, ¿podríamos tener esa capacidad de dejar todo y seguir a nuestro Señor? Ese es, ¿verdad? Es un
Pero Dios nos conoce y por alguna razón nos puso en esta época, quizás de una manera distinta. Ahora las pruebas son diferentes, distintos, pero el amor de Dios no es, sigue lo mismo, no cambia, no es negociable tampoco, ¿no? Amén. Y aquí también vemos en el capítulo 4 pues toda la parábola del sembrador, que también lo hace de una manera amplia y detallada. Cierto. El parábola sembrador, ¿cuántos mensajes quizás nosotros mismos nos hemos algún momento predicado este mensaje? De los 4 tipos de tierras. Claro, de 4 tipos de tierras, del sembrador. Y el Señor, ¿cómo podía enfocar a un pueblo sencillo, hacerle entender con lo que había en su tiempo, la agricultura, que era muy familiar, muy familiarizado, hacerle entender cómo qué es la palabra de Dios sembrado, en qué tipo de corazón, ¿no? En qué tipo de vida, cómo Dios obra ahí, ¿no? La tierra es el corazón y el tipo de corazones que reciben la palabra. Así es. El corazón es importante, sumamente importante. Hoy en día eso se aplica porque hoy en día hay personas que, no toda persona que está en una iglesia o una congregación, en una comunidad cristiana, están cumpliendo, pues, ¿no? Ahí todavía hay plantitas que están quizás sembrados en uno de esos terrenos, pero que en el camino, el pedregal, entre los espinos, o buena tierra. Y una buena tierra, pero eso nos enseña que sí se puede. Y alguna vez yo he pensado, pero quizás se puede, de lo que esté la planta que esté en el camino, se puede trasladar a la buena tierra. No sé si puede pasar eso. Solo Dios hace ese milagro, ¿no? Dios solo hace. Ese milagro de transformación. Si seguimos avanzando, podemos ver el siguiente capítulo, el capítulo 2, por ejemplo. 4, perdón. Después del parábola del sembrador, está, ¿no? Los endemoniados. El endemoniado gadareno. Este también, en el capítulo 5 del endemoniado gadareno, también es súper poderoso. Sí, ya hemos estudiado, pero cómo el Señor obra, ¿no? Por ejemplo, donde es importante leerlo, entenderlo, dónde estaba, qué era, ¿no? Lugar, por qué lo llaman gadareno, dónde estaba esta ciudad, qué simboliza, para qué servía, por qué Jesús estaba justo en ese lugar, era Israel, no era Israel, es importante saberlo, ¿no? Sí, para poder comprender. Para comprender y el poder cómo actuó nuestro Señor en ese momento, cómo obró, porque realmente este endemoniado pues tenía una fuerza sobrehumana, ¿no? Sobrehumana, y él hacía cosas. La fuerza que tenía era de varios hombres, ¿no? Sí. A mí me impresiona cuando el enemigo quiere destruirte, te va a llevar te va a apartar de la gente que te puede ayudar. Como este hombre que estaba solo. Exacto. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Te va a apartar ¿de dónde? De tu familia, de las personas que te pueden, de tu iglesia te va a apartar. Así como el gadareno estaba en un lugar apartado. Apartado, y ahí es donde nadie podía contenerlo, ¿no? Había querido ayudarle, pero no se podía. Pero cuando vio a Jesús, dice, ¿no? Cuando vio a Jesús y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. O sea, estoy leyendo 5:2, ¿no? De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía la morada en los sepulcros. ¿Quién tiene su morada en los sepulcros? Nadie de su casa en los sepulcros. Nadie que tenga un sano juicio puede hacer eso. Y dice, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían hecho pedazos, ¿no? Entonces vemos ahí una persona totalmente para ser destruida, ¿no? Por eso se aparta el enemigo para poder destruir. Y dice que cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Él ya no tenía ni identidad. Ya no. Ya su identidad tampoco, y eso se acostumbra cuando una persona está herida o encadenada, ya su identidad de persona ya ni siquiera sabe quién es. Le llamo Legión, ¿no? Legión. Y ahí vemos el maravilloso que nuestro Señor, pues para Él no hay nada imposible y hace lo que ya hemos visto, ¿no? La gran maravilla de rescatar, como en estos tiempos, cuánta gente ha metido, por ejemplo,
en adicciones tan poderosas que es una cadena de, no, están, literalmente esas personas que se han metido a unas adicciones, sea drogas, sea ludopatía, sea vicios, el mismo internet también, ¿no? Están atados, están encadenados, ya hasta pierden. ¿Cuánta gente he visto, por ejemplo, que sobre todo cuando se meten en ludopatía, hasta venden todas sus cosas y después sufren, después lloran? Sí, así es. Y ya no, y se van al abandono. Entonces están atados. ¿Y qué hace Dios en ese momento cuando se entregan? Obviamente tiene que liberar. Como tú dices, Sonita, pierden su identidad, pierden su familia. Lo primero que hacen es pierden su familia, pierden su identidad totalmente, y ahí Dios obra, pues, ¿no? En ese tiempo, ¿cuántas personas estarán encadenadas porque quizás necesitan la presencia de Jesús? Y nosotros por eso en este tiempo, como hijos de Cristo, tenemos que ir precisamente llevando a Jesús. Ya Jesús no está caminando en la tierra, pero ¿sabe quién está caminando? Su hija. Su hija, que eres tú, que somos nosotros ahora, que nos ha dejado la gran comisión. Ya nuestro Señor Jesús no está caminando, pero sabe, nosotros estamos aquí, nosotros somos la luz y también somos la sal, dice la palabra. Así y tenemos es. que ir llevando esa luz, no nuestra, sino la luz de Jesús, para que pueda romper esas cadenas, esos grilletes, y esas personas puedan ser libres. Y la única forma es conociendo la palabra, presentándole al gran Salvador. Siempre va a ser Cristo la solución. La solución, ¿no? Cristo la solución. Avanzando, podemos encontrar, así como vemos en nuestro Señor, sus obras, ¿no? Sus obras. Y, por ejemplo, a mí me gusta cuando dice el capítulo 7 lo que contamina al hombre. A veces uno se puede cuidar de muchas cosas de la comida para que no le haga daño todo, pero nuestro Señor define qué contamina al hombre. ¿Qué hace que el hombre se aparte de Dios? ¿Qué realmente lo que le hace daño? No es lo que come. Claro que también sí se hace daño, pero no espiritualmente, ¿no? Claro. Sino todo lo que sale del corazón. Todo lo que sale del corazón. Y nuestro Señor enseña claramente cómo podemos almacenar tantas cosas en nuestro corazón. Es un depósito en nuestro ser. Y eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra, sino lo que sale. Lo leo 7:21, pastor, que sí. Dice, la palabra dice en Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los malos pensamientos. Todo. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23 señala, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de él emana la vida. Porque de él emana la vida. ¿Y cómo guardo mi corazón? Guardar el corazón es cuidarlo en el sentido de que cubrirlo con la palabra de Dios, obviamente. Cuando hace referencia al corazón, ¿a qué hace referencia? A los pensamientos. A los pensamientos, a la parte almática del ser humano. La parte almática del ser humano no está hablando del órgano del corazón que tenemos ahí. Cuando habla de la Biblia, cuando habla del corazón, habla de la parte almática, nuestras emociones, nuestro yo, todo eso. Hay que cuidarlo. Definitivamente escuché a un pastor decir, por ejemplo, las aves pueden volar, ¿no? Pero nosotros pueden volar, pero depende de nosotros si le permitimos que hagan nido. Así es. En nuestro, digamos, en nuestro pensamiento. Si nosotros le permitimos que hagan nido, entonces olvídese. Definitivamente le hemos permitido, le hemos abierto puertas, le hemos permitido, eso nos va a hacer daño. Nos va a contaminar, ya nos contaminó y nos va a hacer daño, de hecho que sí. Filipenses 4:8 señala de qué deben ser nuestros pensamientos, ¿no? Sí. Puros, limpios. Así es. Entonces cuando nosotros queremos pensamientos malos, va a llegarnos, pero nosotros tenemos la decisión
de desecharlos y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, eso es lo que dice, ¿no? Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo, o sea, atado. Atado, o sea. Pero no es que el Señor lo va a atar, nosotros nos toca identificar que aquel pensamiento que me puede contaminar mi mente, mi corazón, y lo puedo almacenar y después va a salir de mi corazón para lastimarme a mí y lastimar a la gente que amo, yo tengo que atarlo y llevarlo cautivo. Cierto. ¿Qué tal vemos de la mujer serofenicia? Ay, eso es precioso. La mujer serofenicia también está en el capítulo 7, verso 24. Ajá. Y ahí vemos una mujer que no era judía. No, ella no era judía. Ajá, ella no era judía. O sea, ella ni siquiera conocía. Vamos, en este tiempo, ¿quién sería? ¿Un ateo? Sí. ¿Un ateo o una persona que no conoce de Dios? Claro, sería una persona quizás de otra religión. De otra religión X, ¿no? X. En ese momento, pero ella tenía una dificultad. ¿Y cuál era? Que su hija estaba enferma. Así es. Y cuando nosotros tenemos una dificultad, unas circunstancias donde buscamos, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Y la mujer, pues, escuchó del Señor Jesús. Tuvo un encuentro extraordinario con el Señor, nuestro Señor. Y fue una mujer sabia. Una mujer muy sabia. Muy sabia, porque nuestro Señor, eso es lo que me impresiona, cómo nuestro Señor le habló, porque casi siempre nuestro Señor le hablaba a personas que necesitaban de una manera muy amorosa, de una manera... Ajá. A ella le habló de una manera diferente. Ella como le mandó, como que le lanzó un reto, cómo contestaba, cómo respondía. O sea, le dijo, no, le comparó con unos perrillos, ¿no? Ajá. Ella, lejos de molestarse o resentirse o de reaccionar, tuvo una respuesta muy sabia. Y eso es lo que le llamó la atención a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús, la respuesta de esta mujer, no como con humildad, con sencillez de corazón, le respondió. Aquí podemos leer, pastor, en el verso 25. Porque una mujer, estamos hablando de la mujer serofenicia, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego oyó, mira, ve qué hermoso, oyó. Pero ¿cuántos han oído y no van a los pies de Cristo? Sí, pero ella había una necesidad superior en ella. En este tiempo, cuando tenemos una dificultad, ¿a dónde vamos? Porque muchos hemos oído de Dios. Vamos, muchas otras cosas, la última opción de Dios. Pero dice, oyó de él y vino y se postró a sus pies. La actitud. La humildad, ¿no? Se postró a sus pies. Y el Señor le reta. Y dice, la mujer era griega, ahí está, ¿ves? Griega, no era judía. Y serofenicia, de la nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, ella no fue a decir, a ver si me haces el milagro. Le rogaba. O sea, ella tenía fe. Tenía fe. De que Jesús podía sacar el demonio. Aunque no era judía, ella era con lo que se llama prosélitos o prosélita. Quiere decir que simpatizaba con la fe judía, digamos así, ¿no? Pero Jesús le dijo, aquí está lo que dice nuestro Señor Jesús, le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, ¿y por qué se le decía perrillos, pastor? ¿Por qué son perrillos? Cuando dice perrillos, ¿por qué se dice perrillos? O sea, un perrillo es como eso, en vez de ser perro, algo con, digamos que... Es que los judíos creían que solo ellos... Tenían Claro, si hablamos de los judíos, eran personas, digamos, clasistas, que no se juntaban con, bueno, también era por ley, ¿no? Consideraban o menospreciaban a los de otra... ¿Y los llamaban? Sí, o sea, le llamaban como personas, por ejemplo, inmundas. Por eso ellos no se podían juntar porque se contaminaban, ¿no? O sea, lo consideraban personas... ¿Cómo podemos decirlo sin herir la susceptibilidad? Pero era como perrillos. Claro, o sea, sí. Para no decirlo perros, así, con palabras más así. Eso, así es. Dice, respondió ella, mira, ¿qué pasa cuando alguien te dice,
yo no te puedo dar nada y te cierra las puertas. La mujer se pudo haber sentido ofendida. Claro. Pero ella dice, respondió y dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio así ha salido de tu hija. Y así fue. Así fue, o sea, ella no le importó. La necesidad era tan grande y la fe, me imagino esta mujer su fe tan grande, determinada que no se concentró en la palabra de nuestro Señor. Claro que nuestro Señor sabía la fe de esta mujer. Porque ya, ¿no? Obviamente. Cómo se acerca con humildad, le ruega, se postra, y ya fue por su milagro. ¿Cuántos de nosotros que quizás estamos buscando un milagro de Dios y simplemente nos echamos para atrás? Y quizás el Señor quiere ver nuestra determinación, ¿no? Cierto. Qué lindo. Bien, continuando, ya estamos, tiempo se va. Quizás avanzar, recordar la pasión y la resurrección de nuestro Señor. La transfiguración. Ah, la transfiguración. 9. ¿Ya? ¿Qué podemos ahí, pastor? En la transfiguración fue algo extraordinario. La transfiguración de nuestro Señor. Bueno, ya hay bastante que aprender ahí. Bastante. Primero es algo sobrenatural que pasó ahí, donde, por ejemplo, los discípulos pudieron visualizar, no sé si visualizar físicamente, pero vieron o sintieron percibieron que era Moisés, que era Elías, el que acompañaba a nuestro Señor, ¿no? Creo que no lo llegaron a ver físicamente, pero sí, no sé cómo entendieron ellos que sintieron en su espíritu o su presencia, no lo sé. Esa partecita es, pero entendieron que era Elías. ¿Y quién era el otro? Moisés. Sí. Moisés. Así es, Moisés y Elías. Y ahí en la transfiguración significa que nuestro Señor Jesús dejó ver su divinidad. Por un breve momento su gloria. Por un breve momento dejó ver su gloria, ¿no? Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Jesús va y se deja ver cómo era su divinidad, qué hermoso. Y dice que era una luz resplandeciente. Y algún día nosotros podemos ver esa luz. Queremos, ahí vamos, ese camino. Ese es el camino en nuestra vida. Ese es el camino, cierto. Amén. Entonces, hay mucho que aprender, ¿no? Por ejemplo, ahí uno puede preguntar si ya algo un poquito más profundo, tipo ya, que después de morir vamos a conocernos, después de ver vamos a reconocernos, cómo va a ser en el cielo, todo esto. Ya son preguntas que quizás ya se ha contestado, creo, ¿no? Pero podría recordar para los que quizás están viéndonos, cuando nos vayamos allá nos vamos a conocer. Y en la presencia de Dios, obviamente, sí nos vamos a reconocer. De hecho que sí, va a haber, vamos a conocernos con nuestra persona, con los familiares que partieron, amigos, etc. De todas maneras, sí. Eso sí, de todas maneras, ¿no? Bien, entonces continuamos con ya la pasión, la resurrección de nuestro Señor, prácticamente ya casi los últimos capítulos, ¿no? Por ejemplo, la última cena. La última cena podemos ver la importancia de la última cena. Eso sí está registrado en todos los capítulos, en todos los evangelios. Arresto y el juicio, la negación de Pedro y finalmente la crucifixión de nuestro Señor. La crucifixión, qué terrible, ¿no? Sí. Ahí estaba hoy escuchando cuando nuestro Señor Jesús anuncia la negación. Todos le dicen, yo no, Señor. No, dice, yo, Señor. Todos dicen. Pero Judas no dice, seré yo, Señor. Dice, seré yo, Maestro. ¿Verdad? Ese detalle, ese ¿no? está registrado en Mateo. Mateo está registrado. Dice, seré yo, Maestro. Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué le dijo Maestro y los otros Señor? Porque cuando nosotros decimos Señor y reconocemos que Él de verdad es nuestro Señor, eso viene de la palabra Kurios, que significa Él gobierna mi vida, yo ya no me mando, yo soy de Él. Entonces, ellos cuando dicen seré yo Señor, está reconociendo que Él gobierna, que Él es mi Señor. Correcto. Pero Judas, mira que dice, no dice mi Señor, seré yo Señor, Maestro. O sea,
Simplemente tú me enseñas, pero no eres mi Señor, ¿no? Por eso tenemos que ver qué es para ti nuestro Señor. Simplemente es el que hace milagros o realmente es el que gobierna nuestra vida. Es nuestro Señor. Si es nuestro Señor, nosotros ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros. Totalmente cierto. Podemos ver entonces la negación, el arresto, la crucifixión y finalmente la resurrección. La resurrección. ¿Qué podemos comentar acerca de eso, no? La cruz no es el fin. No, amén. Nunca va a ser el fin. No es el fin, es el No, inicio. es el inicio. Así es. Eso es lo más importante, es el inicio del cual y a través que vamos a caminar. Es el inicio, eso es lo más valioso para mí, no es el fin. Así es. A veces pensamos, ay, se acabó todo, pero no, ahí es el inicio de, gracias a esa etapa, a ese momento de nuestro Señor, podemos hoy conversar y hablar, ¿no? Bien, hemos estado viendo los temas centrales del Evangelio de San Marcos. Así es. ¿Qué hemos visto? Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Y el siervo sufriente. Nunca nos olvidemos, eso hemos visto en Marcos 10, 45, ¿no? Si podemos resumir, diríamos Marcos 10, 45, ¿no? Sí. Lo voy a leer para que puedan está bien. La palabra dice, si quieres resumir, ¿qué significa el Evangelio de Marcos? Lo vamos a ver aquí. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso debe decir. Claro, ese es el tema central de Marcos. Por eso presenta a Marcos como el siervo sufriente. ¿Qué más podemos rescatar de este evangelio maravilloso? El reino de Dios está presente. Está presente. Y también podemos decir que el discipulado es un camino de entrega total. Cuesta el discipulado. Un camino de entrega total a la cruz. Una cosa es ser, por ejemplo, seguidor de Jesús, y es una cosa muy distinta ser discípulo. ¿Y qué buscará nuestro Señor? ¿Cuál será la diferencia de un seguidor y un discípulo? Seguidora puede haber muchos, pero discípulo es aquella persona que, como Judas, no lo va a llamar maestro. Jesús tuvo 12, los 9 fueron discípulos. Judas era un seguidor, admiraba mucho a Jesús. Su maestro. Su maestro. Pero no su Señor. No su Señor. El discípulo está dispuesto a dar la vida por su maestro. No solo es su maestro, es todo. Entonces, el Señor busca discípulos. Así es. Ahí mismo también el Señor dijo que, nos enseña que ser discípulo cuesta. Porque nos ha enseñado, por ejemplo, el Señor en los Evangelios, que el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí. ¿Y qué más? Y sígame. Sígame. Importante. Entonces, el discipulado es muy importante, es un camino de entrega a la cruz. Así es. Y hemos puesto que la fe se demuestra con acciones. La fe sin obras. Muerta. La fe sin obra es muerta. Así es. Aquí el Señor nos ha mostrado en todo que la fe es acción. O sea, en pleno, al Señor nos vamos trabajando por acá, sanando, haciendo todo. Acción. Eso es lo que ha registrado San Marcos. Así es. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Qué podemos aprender de todo este evangelio que hemos podido hoy ver, por ejemplo? ¿Qué aplicación podemos hacer a nuestra vida? ¿Cuál sería una de las cosas que podemos aplicar? El servicio, definitivamente. Por supuesto que sí. El servicio y el valor que tiene el servicio. Nuestro Señor busca gente que le sirva, ¿verdad? Así es. Pero más que sirva por obligación, por necesidad, por cualquier otra razón, la motivación correcta del servicio de un hijo de Dios debe ser amor. Así es. Una motivación sana es gratitud y después por amor. Así es. Correspondencia. Eso debe ser el servicio. Entonces podemos aprender, a servir. ¿Estamos siguiendo a Jesús?
por lo que nos ha dado, nos ha salvado o por amor? Esa es una respuesta que cada uno tenemos que hacer, porque cuando hizo muchos milagros, y los vemos en la Biblia, había muchos seguidores. Cierto. Muchos que los Cuando seguían. multiplicaba los panes, los peces, Peces. como vemos en la alimentación de los 5.000 en este mismo evangelio, ha habido muchísima gente. Mucho. 5.000 sin contar hombres y mujeres. Pero cuando estuvo en la cruz no hubo nadie. No hubo nadie. Y todos los que lo condenaron prácticamente decían crucifíquenlo. Totalmente cierto. Entonces, ¿qué podemos aprender ahí? ¿Estoy dispuesto a cargar mi cruz y seguir a Jesús? Eso debemos preguntarnos. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a caminar, tomar quizás riesgos? Este autor pudo haber renunciado, ¿no? Como iniciamos diciendo, pudo haber renunciado, pero no. Y gracias a él escribió este evangelio. Fue resiliente, continuó, pasó su proceso y siguió. Él sí tomó su cruz y no, siguió. Entonces nosotros estamos obligados a tomar nuestra cruz y caminar. Amén. A caminar, a adelantar. Eso es importante. Muy importante cómo debemos caminar con el Señor, ¿no? Tomar su cruz puede ser, no sé, muchísimas cosas puede ser nuestra cruz, mucho. Pablo, por ejemplo, decía, creo que su cruz ha sido ese aguijón que tenía. Otros son su familia. ¿Cuál es tu cruz? ¿No? Otros son quizás una enfermedad. Una enfermedad. Una discapacidad. También una discapacidad física. Sí. Y Dios permite. ¿Por qué Dios no sana exactamente? ¿Por qué Dios libera un momento? ¿Por qué Dios no te saca de esa situación al instante? Puede hacerlo. Totalmente. La palabra dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Pero... ¿Y por qué no lo hace? Así es. Puedo hacerlo. Sabe lo que hace. Porque Él sabe lo que hace. Porque ahí vemos la soberanía de nuestro Dios. Cuando muchos decimos, sí, Él es soberano. Hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere, y nadie le puede decir nada. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Entender que tenemos que aceptar porque Él sabe lo mejor para nosotros. Porque la palabra dice, yo tengo tus pensamientos, mis pensamientos son mucho más que tus pensamientos. Totalmente. Finalmente podemos decir que Marcos tiene 16 capítulos. El más corto. El más corto. De todos los evangelios. Entonces, miren, son 16 capítulos, lo podemos leer en una semana tranquilamente. Así relajado. Un capítulo diario. Un capítulo, dos capítulos diarios y relajado. Puede leerlo y entenderlo y... No, es importante. Entonces, animar también a nuestros hermanos a leer Marcos. A leer. O sea, este evangelio me debe llevar a leerlo, a querer aprender más de todo. O sea, es una riqueza tan grande. Solo 16 capítulos, no es mucho. Solo 16 capítulos nos toma una semana. Ya ponlo 8 días, por lo menos, 2 capítulos diarios, ¿no? Qué hermoso es cuando nosotros, todo nuevo creyente, o si estás iniciando tus caminos, o tal vez ya eres creyente de muchos años, pero no hemos estudiado la Biblia y no conocemos los evangelios, ¿no? Tenemos que empezar estudiando, y la mejor forma es empezando por los evangelios, porque ahí vamos a conocer a nuestro Señor Jesús. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Cierto. Entonces, ¿cómo conocemos al autor? Leyendo los evangelios, y poco a poco viendo la obra de nuestro Señor, podemos ir avanzando mucho más y haciendo raíces. ¿Para qué? Para no ser esos cristianos de tiempo, simplemente de momento, de emergencia. Buscamos a Dios cuando necesitamos
una emergencia, una necesidad. No, nuestro Dios es un Dios de amor. Él siempre va a estar, aún nosotros nos alejemos, Él siempre va a estar. Pero el Señor tiene tanto, tanto, y muchas veces vamos cometiendo muchos errores, desviándonos de los caminos porque no conocemos palabra. Así es que les animamos a que sigan estudiando, no solo leyendo, estudiando, meditando, enamorándose de la palabra y sobre todo obrando, porque de nada serviría que estudiamos la Biblia, conocemos palabra, pero no la llevamos en obra. Eso es la fe muerta, pues. O sea, una fe sin acción, podemos decir, conozco, hablo, hago esto, pero no hay acción, pues no hay demostración, no hay fruto. No hay fruto. Eso no significa que no debemos conocer la Biblia. Estamos llamados a conocer la palabra de nuestro Señor, su evangelio, ¿no? La buena noticia. Estamos llamados a aprender la palabra. Amén. Nosotros tenemos que aprender la palabra, es nuestro manual, tiene que ser nuestro manual de vida, ¿no? Nuestro manual de vida. Así es. Entonces nos quedamos con Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros ahora, como sus hijos, tenemos que también llevar esta palabra. No estamos para que nos sirva, sino para servir. De usted me gusta mucho, Sonita, ¿sabes? Por ejemplo, cuando dices lo que hemos aprendido, y la persona que tiene deseo de hacer, enseñando aprende más, ¿verdad? Así es. La forma de aprender, a veces decimos, yo he escuchado, es que no tengo la cabeza, no sé, no me queda, no sé aprender, no, pero ¿saben dónde van a memorizar y aprender más? En la práctica, enseñando. Dios no se te da una capacidad de poder nuevamente recordar todo, de poder aprender y aprender. La mejor forma es eso, poder enseñar de lo que usted ha aprendido, de lo que usted ha leído, enseña a otros. Comparte, por ejemplo, en familia, si está solo en familia, siéntese un rato a la mesa, comparte. Que sus hijos, que ellos opinen sobre lo que usted no comparte, eso es importante. Entonces, podemos decir ya con el tiempo como despedida de eso. ¿Qué podemos decir de este evangelio como ya despedida? Sé que es muy breve, ¿no? Hemos visto un resumen nada más. Un resumen rápido, un panorama rapidísimo. Así es. Pero animarles en que este es un evangelio maravilloso, que solamente tiene 16 capítulos, puede leerlo y no termina aquí. Recuerde, la historia no termina con la tumba, no termina ahí. Ese es el inicio, ese es el episodio, ¿no?, de inicio de una nueva historia. Amén. Y por eso estamos aquí, ¿no? Amén. Yo creo que nos cerramos diciendo ya una hora. Marcos 10:45. 10:45. Grábate ahí, 10:45. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. Así es, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén, y ahí estamos nosotros. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a despedir, vamos a hacer una oración para despedirnos. Y vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias. Sí, Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias. Hemos aprendido, Señor, mediante tu palabra, Señor, que tú viniste a este mundo, Jesús, a servir y no a ser servido. Y como tus hijos también queremos llevar este ejemplo de servir. Ayúdanos, Padre, a siempre llevar tu nombre en alto, Señor. Y perdónanos si muchas veces te fallamos. Así es. Pero queremos agradarte cada día. Y ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Excelente. Amén. Y la próxima semana ya vamos a estar comunicando que vamos a estar transmitiendo. Así es. Pero vamos a ver los anuncios. Brevemente. Los anuncios, los días miércoles como hoy, siempre tenemos una programación. Si no tenemos discipulado, vamos a iniciar prontamente con los podcasts, ¿no? Va a haber una nueva temporada, pero ya vamos a estar comunicando todos los miércoles a las 8 de la noche.
Los días viernes tenemos ayuno congregacional, amén. Así es que todos los que se quieran unir a nuestro ayuno pueden por interno inscribirse con los líderes y estamos ayunando los viernes, cada viernes, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los días sábados, pastor, ¿qué tenemos? Amaneciendo con Dios, un tiempo muy valioso para poder orar. Y gracias a Dios, no, qué lindo, la gente se coloca, pide oración, aunque no se ora por todos, pero ahí queda la gente, pero es un tiempo de orar a nuestro Dios, ¿no? Sábados a las 6 de la mañana, vía Zoom, vía Facebook. Y los días domingos tenemos nuestro servicio especial, ¿cierto? ¿no? Así es que los esperamos minutos antes de las 10 en sector 3. Grupo 7. Grupo 7, vía El Salvador.